fuera de Qumran. Iban para un fin de semana y al regreso encontraron a los beduinos que habían hallado esa gran colección de manuscritos. Justo ante sus narices. Ellos habían estado trabajando allí, pero no encontraron nada. Muchos pensaron que cuando estos lugares fueron destruidos, los romanos vieron que algunos sectarios huían e intentaban esconder algo en esta cueva. Los siguieron y descubrieron esta enorme colección de manuscritos. Entonces los despedazaron con sus espadas. Pero para mí la verdadera historia de la cueva está en estos agujeros. Aquí se apoyaban unas vigas de madera que se extendían por la cueva, y esta era en realidad la biblioteca de la secta, el vasto tesoro en el cual se encontraron unos 600 manuscritos sobre un total de unos 800. Aparentemente, estos textos estaban colocados en esos estantes de madera, sostenidos por las vigas. Cuando los arqueólogos entraron aquí, se hallaron restos de 1 metro de grosor. Todo se había venido abajo. Así estaba la mayor biblioteca judía de la antigüedad, en 80 o 100.000 pedazos que posteriormente fueron clasificados en unas 20.000 piezas pertenecientes a unos 800 manuscritos diferentes. Una tarea monumental que iba a llevar años. Pero cuando los años se convirtieron en décadas, la expectación mundial de los expertos se transformó en irritación y furia. Después de 40 años solo se publicó 1/3 del material. Los pocos especialistas que trabajaban en ellos impedían el acceso al resto. La única interpretación reconocida de los manuscritos era la suya. Para los otros, la investigación se convirtió en un escándalo científico. Siempre que haces una simple pregunta, es muy sorprendente. Haces una simple pregunta y cuanto más simple es, menos probabilidad tienes de obtener una respuesta. ¿Es así? Nadie sabe lo que hay en los documentos inéditos, excepto este encantador círculo, este pequeño club que lo ha acaparado todo. El monopolio de unos pocos estalló por otro escándalo. En una entrevista, el profesor e investigador John Strugnell, un ferviente católico, llamó al judaísmo una horrible religión que era originalmente racista. Strugnell fue destituido. Las autoridades israelíes abrieron el estudio de los manuscritos a la ciencia y se preparó una completa publicación en microfichas. En buena medida, esto vino forzado por el activismo de unos especialistas que rompieron el monopolio publicando ediciones piratas con fotografías de los manuscritos. Mientras tenías el monopolio, tenías la interpretación oficial. La interpretación oficial era la teoría oficial, la teoría Xenia. Ahora vayamos a la interpretación de los rollos. Actualmente todo está disponible y esto cambia toda la situación. Y creo que lo que vemos es totalmente nuevo, casi como una refundación de los estudios sobre los manuscritos del Mar Muerto. Ahora llegamos a la batalla de la interpretación de los rollos, el punto donde convergen todas las batallas. Antes del nacimiento de Cristo, los judíos rechazaban con desesperación a los gobernantes gentiles, los sucesores de Alejandro Magno, que dejaron en Oriente Medio la impronta de la cultura griega. Algunos de esos gobernantes quisieron erradicar el judaísmo quemando las escrituras, erigiendo estatuas paganas en el templo para realizar ritos orgiásticos. Las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos eran asesinadas con sus bebés. Bajo los macabeos, los judíos consiguieron la libertad, pero por poco tiempo. 50 años antes de Cristo, el romano Pompeyo ocupa Palestina y vulnera la fe judía entrando en el Sancta Sanctorum del templo, reservado solo para Dios. Muchos vieron la llegada de Roma como el final de los tiempos. Este final traería la catástrofe, pero también un Mesías que guiaría a los judíos en una guerra final contra el mal. Roma reservaba sus más horribles formas de ejecución para los mesías, y había varios. Crecía una expectación febril. El sentimiento de que algo dramático estaba a punto de ocurrir estremecía a los judíos. Muchos se retiraron para prepararse para este final de los tiempos. Un historiador romano llamó esenios a esos que se iban al desierto cerca del Mar Muerto. Vivían en apacible reclusión, solo con las palmeras por compañía. Los grupos que vivían allí, los qumranitas, eran esenios. El colectivo de Qumran vivía en comunidad.
Los padres dominicos de la escuela bíblica veían Qumran como un lugar solitario en el desierto para apacibles monjes célibes dedicados a piadosos estudios que compartían sus pertenencias y eran guiados por un maestro. Algo parecido al actual monasterio que hay cerca de Qumran. Es una idea muy extendida. Aquí en Qumran estamos viendo la sala de los calígrafos, que es la auténtica habitación donde se escribieron los manuscritos sagrados hace más de 2000 años. Es en esta habitación donde esos escribas trabajaban duro. La mayoría cree que los rollos se escribieron en esta sala, pero ahora sabemos que se redactaron en muchas partes a lo largo de todo el país y luego se trajeron a Qumran. En un determinado momento se escondieron en las cuevas. ¿Por qué esos especialistas creían que hubo un escritorio en Qumran? Porque un escritorio es una sala para copiar manuscritos típica de un monasterio, y como la mayoría de esos especialistas provenían de ambientes monásticos, interpretaron las ruinas de Qumran como un antiguo monasterio. Ellos descubrieron el cementerio allí, pero la parte más interesante es la otra, con cerca de 1000 tumbas humanas, de las que se descubrieron 4 pertenecientes a mujeres. Ha habido muchas discusiones sobre este cementerio, porque entre el 30 o 40% de las tumbas eran de mujeres y niños. Esto parece crear tremendas dudas sobre la idea de que era una secta célibe. Y cuando lees los manuscritos, encuentras un texto que afirma que se podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio desde los 18 años. Entonces, resulta bastante obvio, para mí al menos, que este grupo no era célibe. ¿Por qué se les identificó con el celibato? Una vez más, por esa creencia de que esto era un monasterio precristiano. Ese modelo estaba superpuesto en toda la cuestión de la naturaleza de la secta de Qumran. Aquí surge una imagen diferente. Unos manuscritos similares se hallaron en Masada. Aquí, unos judíos fanáticos, hombres, mujeres y niños, se suicidaron antes que rendirse a los romanos. Esa llamada a la combatividad fue recogida en los rollos. Marchando a la batalla, escribirán en sus estandartes la verdad de Dios, la guerra de Dios, la venganza de Dios, el juicio de Dios, el poder de Dios. Es un grupo de intoxicadores sobre su idea de Dios. Totalmente intransigente, están llenos de justa indignación y entusiasmo, jamás transigirán. Todos fueron dispuestos a morir, sin duda, por eso los manuscritos se escondieron en las cuevas, porque ninguno sobreviviría. Esos esquivos esenios jamás se mencionan en el gran compendio de la literatura rabínica, ni en el Nuevo Testamento, ni en los rollos. Sin duda, no en los rollos. Allí está Chasidim y lo que quieras. En una conferencia celebrada en 1993, los especialistas abandonaron la vieja teoría de una pequeña secta precristiana piadosa y pacífica. Llegamos a la conclusión de que representan una gran corriente que se oponía a la corriente racionalista que se desarrolló en el judaísmo rabínico. Qumran es solo una pequeña parte de ese movimiento, la segunda corriente en importancia. Es una literatura amplia, la más importante. Unos 800 textos desconocidos antes. No es un movimiento menor y aislado. Es la literatura del movimiento de oposición en el periodo del Segundo Templo. Oposición en tiempos de la llegada de los herodianos y los romanos a mediados del siglo I antes de Cristo. Si quieres información de primera mano sobre este periodo, ve a los manuscritos. El problema es que los evangelios se presentan como información de primera mano sobre ese periodo. Pero no creo que sean una información de primera mano. Y tampoco que existiera una misteriosa figura mítica que caminaba sobre las aguas y resucitaba a los muertos. A esta figura sumamente mitologizada la llamamos Jesús. Lo dejaría de lado y diría que es literatura de ultramar, no está recogida en la literatura palestina. Yo diría que estos manuscritos son la literatura palestina. Esto es lo que pasó en el entorno palestino durante el siglo I.